Conversamos con Fernanda Chantía, del Departamento de Ciencias de la Salud de la UC. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hola, buenas tardes. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, aquí estábamos hablando de que hay 40 grados, una canción de ochentera. ¿Qué se puede hacer para mantener en buen estado los alimentos en esta temporada, especialmente cuando uno va, por ejemplo, de camping? De camping. Sí, la verdad es que bueno, en estos últimos días, algunos disfrutando de la playa, del sol, del calor, pero para los alimentos es un gran desafío poder mantenerse en sus características más idóneas. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Sí, bueno, como planificar un poco qué es lo que van a llevar, ¿cierto? Las personas al lugar donde van a estar, ya sea de campamento, un día de playa, planificar qué alimentos van a escoger, preferentemente ideal poder contar con alimentos que ya estén envasados, por ejemplo, aquellos que vienen en caja, algunos enlatados. Si el lugar permite la preparación de estos alimentos como cocción, preferir esa instancia para poder lograr, ¿cierto?, poder consumirlos, pero si es que no es posible, nosotros siempre hablamos de usar los coolers. Hay algunos coolers que son un poquito más avanzados, hay algunos que se pueden conectar, por ejemplo, a la parte del encendedor del auto. También están las canastas cooler. Estas canastas idealmente que puedan contener algunas barras refrigerantes y en su defecto, si no, bolsas de hielo o cubos de hielo que sean agrupados, ¿cierto?, en alguna bolsa plástica. Y luego sobre estas barras de hielo o barras refrigerantes poner los alimentos que yo voy a llevar. Si voy a llevar algunos alimentos crudos, separar o dejarlos en algún contenedor cerrado para que el líquido que contengan estos alimentos crudos no contaminen a los alimentos que ya llevo para consumir en el lugar. Perfecto. Fernanda, en este sentido, respecto a los alimentos, ¿qué alimentos se mantienen mejor y que son recomendables llevar de camping, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de los campings, si yo voy a tener un lugar donde guardar estos alimentos, puedo llevar no perecibles como fideos, arroz y prepararlos en el lugar. Habitualmente las zonas de camping tienen un lugar para que yo pueda disponer de alguna cocinilla, ¿cierto?, para poder cocerlos. También hay algunos que personas que requieren refrigeración los compran en el lugar, pensando que en un lugar de camping yo voy por más de un día. Entonces, en ese caso, los alimentos que yo escoja pueden ir en ese sentido. Aquellos que requieran refrigeración, poder comprarlos en el lugar. Aquellos que los voy a consumir el mismo día de llegada del camping, poder mantenerlos en estos coolers o canastos cooler o refrigerantes. Y ya así la planificación de los días que yo voy a ir según los alimentos que llevo. Fernanda, y con respecto perdón, a los alimentos, definitivamente, ¿qué alimentos no es recomendable llevar? Los alimentos que no son recomendados llevar y que yo no voy a tener un lugar donde refrigerarlos y voy a estar por más de un día, por ejemplo, los lácteos, carnes en general, los alimentos que han sido sometidos a cocción. Todos esos alimentos, si yo no voy a tener un lugar donde refrigerarlos y voy a estar por más de un día, se recomienda que sean adquiridos y preparados en el lugar donde ya voy a estar yo instalado, ya sea camping, playa, etcétera. Pero si yo voy por el día, estos alimentos se pueden llevar, pero mantenerlos, ¿cierto?, lo más a baja temperatura posible dentro de los coolers, como yo les comentaba, con estas barras refrigerantes o bolsas de hielo. Eso en general. Fernanda, en forma artesanal, mucha gente hemos visto en lagos, en ríos, que mete sus alimentos, la instala bajo el agua. ¿Eso es una buena recomendación, buen consejo o no conviene? En general, claramente es una práctica que se utiliza y busca básicamente que el alimento baje de temperatura, pero también hay que preocuparse de otros elementos. Por ejemplo, que el alimento que yo voy a disponer en ese lugar no se vaya a contaminar con arena, con piedras o con la misma agua que es no potable. Entonces, aparte y por otro lado, que si está en el agua, no esté directo al sol. Entonces, buscar un espacio donde efectivamente no se contamine el alimento, que esté cerrado, sellado, ¿cierto?, y que no esté en contacto directo con el sol.
Perfecto. Fernanda, y una última pregunta. ¿Por qué es importante mantener este cuidado? ¿A qué nos exponemos justamente en esta época, con este calor, con consumir alimentos en mal estado? Bueno, básicamente el mantener los alimentos a una temperatura fría me reduce el crecimiento de bacterias propios de los alimentos según el tipo de alimento. Por ejemplo, el huevo, tenemos la posibilidad de que tenga salmonela y a una temperatura esta bacteria crece, ¿cierto?, exponencialmente y va a tener una carga microbiana muy alta cuando la persona lo vaya a consumir. Hay otros alimentos que tienen otras bacterias como Listeria, Escherichia coli, según el tipo de alimento, pero básicamente mantenerlos fríos disminuye el crecimiento de cualquier bacteria que esté en estos alimentos. Perfecto. Y esta sí que es última pregunta. ¿Es recomendable llevar carne, por ejemplo, huevos cocidos, duros, a este tipo de viajes? Bueno, como ya hemos hablado durante todos estos minutitos, va a depender de la planificación del tiempo del viaje. O sea, si yo voy a ir por el día, yo los puedo mantener a esta temperatura en las condiciones ya mencionadas previamente. Y si es que yo no puedo, por ejemplo, mantener los alimentos porque no tengo un cooler, una canasta, la idea es que si yo los llevo de mi casa, los pueda consumir dentro de las próximas 2 horas una vez sometidos a cocción. Si es que no tengo esta posibilidad de bajar la temperatura para el transporte o ya sea en el lugar en el cual voy a estar. Pero, por ejemplo, mantenerlo en una mochila, en un bolso, con estos 35 grados que hay ahora, ¿qué pasa con esos alimentos? No es recomendable mantenerlo a esas temperaturas porque pueden generar este crecimiento de bacterias y posterior enfermedades de las personas, que nosotros llamamos enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas gracias, Entonces, Fernanda. eso. Muchas gracias, Fernanda, por tu recomendación, y esperamos justamente que en los próximos viajes salidos a terreno, la gente tome estas precauciones. Y a propósito